Muy buenas noches, tengan todos ustedes. Me alegra saludarles. Aquí desde Charlotte, Carolina del Norte, son las 8 de la noche y estamos en vivo en el programa En Vivo con la Palabra. Nos alegra saludar a todos ustedes, a los que están viendo y a aquellos que se van a conectar en este programa después, cuando esté grabado y ya subido a YouTube. Les mando un gran saludo y espero que las bendiciones de Dios puedan ser con todos nosotros. Quiero recordarles, mis queridos amigos, que tenemos nuestra página de internet, frankfloresbible.com, a la cual pueden ustedes acudir, la cual pueden ustedes buscar, abrir en cualquier momento, y ustedes pueden allí entonces escuchar sermones, mirar material, leer libros del espíritu de profecía, y también pueden ustedes interactuar con este servidor haciendo preguntas, etcétera, y nosotros con mucho gusto les vamos a contestar sus preguntas. También ahora estamos haciendo el repaso de la lección de la escuela sabática. Generalmente lo colocamos en el sitio de la web entre lunes y martes, o entre el fin de semana y el lunes, y aportamos ideas, hacemos nuestros aportes para que usted pueda tener un poquito más de ideas y de un entendimiento más claro el día sábado cuando se repasa la lección en la escuela sabática. También estamos allí colocando material escrito ahora. Ya publicamos uno, lo posteamos en el sitio de internet, se titula La doctrina de los Nicolaitas. Es un material que habla acerca de la parte bíblica que tiene que ver con los Nicolaitas, siendo que el Apocalipsis solo los menciona 2 veces y la Biblia no menciona a los Nicolaitas en ningún otro lugar. Entonces hemos hecho un estudio para poder darle seguimiento a lo que es la doctrina de los Nicolaitas. Estamos desde hace algunos días, semanas, escribiendo para publicar muy pronto el material acerca de los 144,000. No se me desesperen, pronto lo van a tener a ustedes a su disposición. Estamos ya dándole los toques finales y una vez que ustedes lo tengan, pues lo pueden bajar y lo pueden estudiar y lo pueden comentar también. Y ya después de ese vendrá otro material y otro material. Estamos tratando de colocar en el sitio de internet lo más que podamos material bíblico para el estudio, para que usted se sienta motivado a estudiar su palabra y de esa manera pueda crecer espiritualmente. Esa es la idea, que podamos crecer en espiritualidad, y la única forma de crecer espiritualmente es estudiando la Biblia, orando, testificando acerca del Señor. Bien, quiero decirles que también tenemos nuestro sitio del Facebook, @frankfloresbible, y el de Instagram. Ustedes pueden seguirme en esos dos sitios, en esas dos redes sociales, y también pueden ustedes, por supuesto, suscribirse a mi página de internet. La semana pasada, hoy es martes, la semana pasada estuvimos estudiando el capítulo 4 del libro del Apocalipsis. Realmente el jueves comenzamos y hoy vamos a continuar, vamos a tratar de terminar, porque ya el jueves queremos entrar en otro tema. Claro, siempre será del capítulo 4, pero el capítulo 4 de Apocalipsis tiene muchos temas y queremos tratar de ver si hoy podemos nosotros concluir con este, para luego el jueves continuar con nuestro siguiente tema que tiene que ver con el Apocalipsis, el capítulo 4. Así que vamos a orar para comenzar y de esa manera entonces entrar en materia. Te damos muchas gracias, Padre Celestial, por la bendición de contar con este momento, esta hora que apartamos en la noche, los martes y los jueves, para estudiar tu palabra, para
poder compartir con mis hermanos, amigos, aquellas cosas, Señor, que tú has dado a este servidor el privilegio de poder aprender, y al compartirlas lo hago con el propósito que pueda motivar a otros a estudiar la palabra por sí mismos, a buscar en la Biblia la verdad, a buscar a Jesucristo y al Padre, porque así dice San Juan 17:3, esta es la vida eterna, que te conozcan, a ti el único Dios verdadero y a Jesucristo, a quien has enviado. Porque bien lo dice el libro de Hechos, que no hay otro nombre debajo del cielo dado a los hombres en quien podamos ser salvos. Y Hebreos reza que toda escritura es inspirada divinamente y que la palabra de Dios es viva y eficaz y es más penetrante que toda espada de dos filos. Así que, Señor, nos ponemos en tus manos para que tú nos dirijas, nos bendigas, nos acompañes y podamos tener un momento de mucha aprendizaje y de mucha comunión contigo en esta hora. Te alabamos y damos honra y gloria en el nombre de Jesús. Amén. Bien, mis queridos, esta noche vamos a continuar con el estudio del capítulo 4 de Apocalipsis. La semana pasada estuvimos viendo que el versículo 1 de Apocalipsis 4, Juan dice que después de esto, hablando acerca de las 7 iglesias, porque él escuchó de los labios de Jesús el mensaje a las 7 iglesias, a Éfeso, Esmirna, Pérgamo, Tiatira, Sardis, Filadelfia y la Odisea. Y al concluir con la Odisea, la promesa de la Odisea dice: al que venciere, le daré que se siente conmigo en mi trono, así como yo he vencido y me he sentado con mi Padre en su trono. Luego el capítulo 4 comienza diciendo: después de esto miré y he aquí una puerta abierta en el cielo. Habíamos mencionado que en el capítulo 3, en el mensaje a la Odisea, el Señor está llamando. Él dice: yo estoy a la puerta y llamo. Él está hablando al corazón de nosotros, a nuestra mente, y Él dice que si alguno oye su voz y abre la puerta, entonces entrará y cenará con esa persona y él cenará con el Señor Jesús. Habíamos recalcado el jueves de la semana pasada que el corazón, la puerta de la mente, porque realmente explicamos que cuando en la Biblia se habla del corazón, se está hablando de la mente, el lugar donde están nuestros pensamientos, de donde emanan nuestras ideas. Y en Apocalipsis, en el capítulo 3, la puerta está cerrada. Es la puerta nuestra la que está cerrada. Y el Señor está llamando. Él está pidiendo que abramos la puerta para Él poder entrar. Entrar el Señor a nuestra vida no quiere decir que es que Él se mete dentro de nuestro cuerpo. Algunas personas todavía piensan, lamentablemente muchos cristianos también, que todavía piensan que el Señor Jesús entra en nuestro corazón, que Él literalmente se mete en nuestro cuerpo. Pero eso es una expresión para indicar que Él toma el control de nuestra vida. El Señor envía ángeles para que hablen a nuestra mente, para que nos propongan, nos sugieran cosas y nos orienten, nos den sabiduría. Pero para que todo eso suceda, nosotros debemos abrirle la oportunidad. Nosotros debemos darle el chance de que Él hable. Y también cuando Él habla, nosotros debemos estar dispuestos a obedecer, a seguir esa voz. De nada sirve. Bueno, no es que nada sirve. El Señor Jesús envía a sus ángeles, el Espíritu Santo envía a sus ángeles y ellos están constantemente hablándonos. El diablo también envía a sus ángeles y ellos están constantemente hablándonos.
Y nosotros tomamos decisiones de las cosas que escuchamos de un lado y del otro. Y en la Biblia dice, yo estoy a la puerta y llamo, y si alguno oye mi voz y abre la puerta, entraré a él. Luego en el capítulo 4 dice que después de esto, él miró y había una puerta abierta en el cielo. Habíamos dicho que en el capítulo 3 de Apocalipsis, el Señor dictó el mensaje, se lo dijo a Juan. Juan no vio nada. Él solamente escuchó el mensaje a las 7 iglesias, pero en el capítulo 4 ahora él está mirando. Esta es una forma muy típica del Apocalipsis. Primero escucha y después ve, o primero ve y después escucha. Así que él ve una puerta abierta en el cielo y entonces dice que escucha, la primera voz que escucha es como de trompeta. Y les decía yo el jueves que eso es precisamente lo mismo que sucede en el capítulo 1, versículo 10, donde dice, yo estaba en el Espíritu en el día del Señor y oí detrás de mí una gran voz como de trompeta. Esa voz como de trompeta es la voz de Cristo. Él vendrá, dice el apóstol Pablo, con trompeta de Dios. Su voz suena como una trompeta. Y dice, oí la primera voz que oí como de trompeta, hablaba conmigo y dijo, sube acá y yo te mostraré las cosas que han de suceder o que sucederán después de estas. Así que el Señor está dispuesto a mostrarle a Juan algo que sucede después de las escenas de las 7 iglesias. Recordemos que las 7 iglesias del Apocalipsis están en un periodo histórico que comenzó desde la época apostólica y termina en la etapa del juicio. La última iglesia, la Odisea, se llama el pueblo del juicio. Es decir, el pueblo que ha de ser juzgado. Así que el capítulo 4 está en esa sintonía. Está en la sintonía de un juicio. Y lo sabemos, en primer lugar, porque hay una puerta. En segundo lugar, lo sabemos porque en el capítulo 4 de Apocalipsis, la palabra trono aparece 2 veces en el versículo 2, 3 veces en el versículo 4, 2 veces en el versículo 5, 3 veces en el versículo 6, una vez en el versículo 9, una vez en el versículo 10, 2 veces en el versículo 10. El trono en el cielo es utilizado con el propósito de indicar 2 cosas. Y en la Biblia, si nosotros buscamos eso en una Biblia, nos vamos a dar cuenta que ese es el propósito del trono. El trono está indicado para reino y para juicio. En el Salmo 9, versículo 7 dice, pero Jehová permanecerá para siempre, ha dispuesto su trono para juicio. Luego dice en el Salmo 45, 6, tu trono, oh Dios, es eterno y para siempre, cetro de justicia es el cetro de tu reino. Luego dice en el Salmo 47, 8, Dios reinó sobre las naciones, se sentó Dios sobre su santo trono. Salmo 89, 14, justicia y juicio son el cimiento de tu trono, misericordia y verdad van delante de tu rostro. Así que en la Biblia el trono indica reinado y juicio. Así que cuando nosotros leemos el capítulo 4 de Apocalipsis, que dice, versículo 2, al instante yo estaba en el Espíritu, y he aquí un trono establecido en el cielo, y en el trono uno sentado. Llama mucho la atención
lo que acabamos de leer, porque a Juan se le acaba de mostrar una puerta en el cielo que está abierta. Y enseguida él estaba en el Espíritu y había ya establecido un trono en el cielo y ya estaba uno sentado en el trono. Vamos un momento al capítulo 7 del libro de Daniel. En el capítulo 7 del libro de Daniel está la visión que tuvo Daniel acerca de aquellas 4 bestias que surgen del mar. La primera, como sabemos, un león con alas de águila. La segunda, un oso que se inclinaba de un lado más que de otro y que tenía 3 costillas entre sus dientes. La tercera, un leopardo que tenía 4 cabezas y 4 alas. Y la última, una bestia que no tiene descripción en el mundo zoológico, una bestia indescriptible, horrible, que tenía las uñas de hierro. Dice la Biblia, después de esto, las visiones, la cuarta bestia tenía dientes grandes de hierro y devoraba y desmenuzaba y las sobras pisoteaba y era muy diferente de todas las demás y tenía 10 cuernos. Entonces Daniel ve estas 4 bestias en el capítulo 7 y dice la Biblia, porque todo esto tiene una secuencia, ¿verdad? Históricamente estas 4 bestias simbolizan 4 reinos. Babilonia es el león con alas de águila, Medo-Persia es el imperio que le sigue a Babilonia, representado por el oso. Luego Grecia está simbolizado por aquel leopardo con 4 cabezas y 4 alas. Y finalmente la bestia indescriptible que, aunque en el libro de Daniel no se menciona que sea Roma, lo podemos saber por el contexto bíblico y por lo que dice Apocalipsis 12 y por lo que dice Mateo capítulo 3, porque es el tiempo en el cual Jesús viene a la tierra y Roma es el imperio que está gobernando. Y dice la Biblia, hablando acerca de esa bestia, que esos 10 cuernos, que mientras él contemplaba esos 10 cuernos, dice Daniel, surgió un cuerno pequeño entre ellos, y delante de él fueron arrancados 3 cuernos de los primeros. Y ese cuerno tenía ojos como de hombre y tenía una boca que hablaba grandes cosas. Y luego Daniel continúa y en la transición que él va a hacer, él nos está adelantando, nos está diciendo que inmediatamente después de la obra del cuerno pequeño va a suceder algo en el cielo. Entonces la visión, la vista de Daniel se quita de la tierra, se quita del ambiente terrenal y se ubica ahora en el ambiente celestial. Es lo mismo que le pasó a Juan. Juan estaba ubicado en el ambiente terrenal al escuchar el mensaje de las 7 iglesias y ahora su vista se eleva hacia el cielo y ahora está ubicado en una visión celestial. Primero Juan en Apocalipsis, cuando él escucha la voz como de trompeta, él se voltea y ve los 7 candeleros de oro y luego ve a uno como el Hijo del Hombre paseándose en medio de los candeleros de oro y lo ve y lo describe. Esa es una visión celestial. Su vista en ese momento estaba en el cielo, pero luego esa misma persona, ese personaje que es Jesús, le dice a él, escribe las cosas que has visto, las que son y las que han de ser después de estas. Y entonces luego empieza, escribe al ángel de la iglesia en Éfeso, escribe al ángel de la iglesia en Esmirna, escribe al ángel de la iglesia en Pérgamo. Así que de lo visual, Juan pasó a lo auditivo y escribió. Ahora Daniel, él está pasando de la visión terrenal de las bestias y su vista se enfoca ahora en el cielo y dice la Biblia, estuve mirando hasta que fueron puestos tronos y se sentó un anciano de días. Noten ustedes que en Daniel en el capítulo 7 los tronos no estaban. Los tronos fueron puestos.
Y el anciano de días no estaba sentado. La Biblia dice, y se sentó un anciano de días, cuyo vestido era blanco como la nieve, y el pelo de su cabeza como lana limpia, su trono llama de fuego, las ruedas del trono fuego ardiente, un río de fuego salía de delante de él, millares de millares le servían, millones de millones asistían delante de él. O sea que se nos está pintando una escena de algo que va a suceder, porque hay mucho movimiento. Noten ustedes que dice que su trono es llama de fuego, las ruedas del trueno, fuego ardiente. Quiere decir que si Daniel vio que este trono tenía ruedas, es porque el trono se estaba moviendo. De hecho, dice, él vio que fueron puestos tronos. Así que el trono no estaba. Y luego dice que miles de miles le sirven, millones de millones asisten delante de él. Y entonces dice el versículo 10 al final, el juez se sentó y los libros fueron abiertos. Es interesante que Daniel está mirando una escena parecida a la que vio Juan, pero no la misma. Porque en la visión de Daniel, repito, el anciano de días no estaba sentado. Los tronos no estaban puestos. Todo esto está sucediendo después de la obra del cuerno pequeño. Pero necesitamos continuar leyendo para mirar el contexto completo y entonces comparar con Apocalipsis 4 y ubicarnos en el tiempo de Apocalipsis 4. Y dice la Biblia en el versículo 11, yo entonces miraba a causa del sonido de las grandes palabras que hablaba el cuerno. Miraba hasta que mataron a la bestia y su cuerpo fue destrozado y entregado para ser quemado en el fuego. Todo esto está sucediendo después que se pusieron los tronos, después que se sentó el anciano de días y después que se abrieron los libros. Quiere decir que Daniel no está describiendo todavía todo lo que ha sucedido o todo lo que está sucediendo y está por describirlo. Luego dice en el versículo 12, habían también quitado, y escuchen el tiempo del verbo, habían también quitado a las otras bestias su dominio. Por supuesto, porque Babilonia dominaba el mundo y los medopersas vinieron y terminaron con su dominio. Después Medo-Persia dominaba el mundo, vinieron los griegos y terminaron con su dominio. Después vinieron los griegos y tenían el dominio, pero vino Roma y terminó con su dominio. Así que les habían quitado a las bestias su dominio, pero, dice el versículo, les había sido prolongada la vida hasta cierto tiempo. Quiere decir que, aunque Babilonia cayó y Medo-Persia cayó y Grecia cayó, aún con que habían caído, todavía estaban vivas. Todavía sus culturas, sus tradiciones, sus religiones, todo eso seguía vivo a través del tiempo. Y nosotros que vivimos en los fines de los tiempos, hemos recibido toda esa cultura, todas esas tradiciones, todas esas religiones se han amontonado en el tiempo final. Y ahora toda esa gama de cosas se le llama la Gran Babilonia en el Apocalipsis. Pero vamos a seguir con Daniel 7. Miraba yo en la visión de la noche, y he aquí, con las nubes del cielo, venía uno como un hijo de hombre que vino hasta el anciano de días y le hicieron acercarse delante de él.
Así que este que viene en las nubes, no viene a la tierra, sino que viene hasta el anciano de días y le hacen acercarse delante de él. Y entonces dice la Biblia, le fue dado dominio. Recuerden que el dominio se lo quitaron a los reinos terrenales, ahora se lo están dando al que se acercó al anciano de días, que no es otra cosa, que no es otro personaje, perdón, sino Jesús. Él viene al anciano de días que se sentó a hacer juicio, y cuando él viene a su Padre, entonces le es dado el dominio que le quitaron a los reinos terrenales, ahora se lo entregan a Jesús. Le fue dado dominio, le fue dado gloria y le fue dado reino. Entonces hace sentido, porque esas son las tres cosas que los reinos terrenales dicen tener: dominio, gloria y reino. Así que se los quitan a ellos y se los entregan a Jesucristo, para que todos los pueblos, naciones y lenguas les sirvieran. Su dominio es dominio eterno que nunca pasará, y su reino uno que no será destruido. Fíjense bien cómo en el Apocalipsis, fíjense bien ustedes cómo en el Apocalipsis se está utilizando esta figura, y en Daniel se está utilizando esta figura. Espérense un momentico aquí que necesito ok, aceptar. Ok, perfecto. Entonces, les estaba comentando que en Daniel nosotros tenemos esta figura de la imagen de las cuatro bestias, y enseguida después de eso viene el juicio. Y la Biblia dice que en el versículo 15 a Daniel se le turbó el espíritu, y las visiones de su cabeza lo asombraron, y él se acerca a uno de los que le asisten y le pregunta la verdad acerca de todo eso, y entonces le hacen entender a Daniel lo que está sucediendo. Entonces le dicen en el versículo 17, estas cuatro bestias son cuatro reinos que se levantarán en la tierra, después recibirán el reino los santos del Altísimo y poseerán el reino hasta el siglo, eternamente y para siempre. Así que en dos versículos le explican a Daniel todo lo que está sucediendo. Estas cuatro bestias son cuatro reinos que se van a levantar en la tierra, y después van a recibir el reino los santos del Altísimo. Así que todo el conflicto de Daniel capítulo 7 es acerca del reino. Y para que Cristo pueda tener el reino, se hace un juicio para quitarle el reino a los poderes terrenales y entonces entregárselo a Jesús. Y dice la Biblia, versículo 19, vamos a continuar con esto para entonces poder entender lo que está sucediendo en Apocalipsis 4. Entonces tuve deseo de saber la verdad acerca de la cuarta bestia, que era tan diferente de todas las otras, espantosa en gran manera, que tenía dientes de hierro y uñas de bronce, que devoraba y desmenuzaba y las sobras hollaba con sus pies. Asimismo acerca de los 10 cuernos que tenía en su cabeza, y del otro que le había salido, delante del cual habían caído 3. Y este mismo cuerno tenía ojos y boca que hablaba grandes cosas, y parecía más grande que sus compañeros. Y veía yo que este cuerno hacía guerra contra los santos del Altísimo, y llegó el tiempo y los santos recibieron el reino. Este cuerno que se levanta en la cuarta bestia, al cual se le llama el cuerno pequeño, tiene una persecución en contra de los santos de Dios, en contra de la iglesia. Pero dice la Biblia, llegó el tiempo y los santos recibieron el reino. Así que el juicio que se menciona en Daniel capítulo 7, cuando dice
que estuve mirando hasta que fueron puestos tronos, está hablando de un tiempo en el cual ese juicio va a comenzar. Se dio el juicio a los santos del Altísimo y llegó el tiempo y los santos recibieron el reino. Entonces hay dos fases acá. En primer lugar, el juicio se da a favor de los santos y luego llega el tiempo y los santos reciben el reino. O sea que son dos cosas. En primer lugar, se falla el juicio a favor de los santos. En segundo lugar, los justos, los santos, reciben el reino. Y es ese momento cuando dice en Daniel 7, versículo 13, yo miraba en la visión de la noche, con las nubes del cielo venía uno como un hijo de hombre que vino hasta el anciano de días y le hicieron acercarse delante de él y le fue dado dominio, gloria y reino. Así que cuando Cristo recibe el reino, los santos reciben el reino porque los santos están siguiendo a Jesús. Y aunque ellos no están en el cielo, cuando Cristo recibe el reino en el cielo, su iglesia recibe el reino en la tierra. Simbólicamente, a la distancia, ellos reciben aquí todo lo que Cristo recibe allá. Y entonces dice en el versículo 23 de Daniel 7, vamos a continuar, dijo así, la cuarta bestia será un cuarto reino en la tierra que será diferente de todos los otros reinos. A toda la tierra devorará, trillará y despedazará. Y los 10 cuernos significan que de aquel reino se levantarán 10 reinos. Y tras ellos se levantará otro que será diferente de los primeros y a 3 reyes derribará y hablará palabras contra el Altísimo y a los santos del Altísimo quebrantará y pensará en cambiar los tiempos y la ley. Realmente en el original dice o sugiere pensará en cambiar la ley en cuanto al tiempo, que es lo que habla acerca del sábado. Y serán entregados en su mano hasta tiempo y tiempos y medio tiempo, pero, versículo 26, se sentará el juez. Entonces, cuando en la Biblia, en Daniel, se habla de esa manera y se dice, serán entregados en su mano hasta tiempo y tiempos y medio tiempo, nos está refiriendo a aquella profecía que comenzó en el año 538 y terminó en el año 1798. Entonces, quiere decir que cualquier cosa que pasó en Daniel en el capítulo 7 está sucediendo después del año 1798. Así que el juicio del cual se habla en Daniel 7, porque enseguida que dice, serán entregados en su mano hasta tiempo y tiempos y medio tiempo, pero se sentará el juez. Así que la acción del juez sentarse es la acción del juicio. ¿Y para qué se sienta el juez? Dice el versículo 26, y le quitarán su dominio. Ahora, ¿quién tiene el dominio cuando el juez se sienta? Lo tiene el cuerno pequeño. Y el cuerno pequeño habla palabras contra el Altísimo, a los santos del Altísimo quebranta, piensa en cambiar la ley en cuanto al tiempo, y son entregados en su mano por tiempo y tiempos y medio tiempo. Pero se sentará el juez y le quitarán su dominio para que sea destruido y arruinado hasta el fin. Es decir, cuando llegue el fin del juicio, entonces será destruido y arruinado. Y que el reino, el dominio y la majestad de los reinos debajo de todo el cielo sea dado a favor, o sea, el juicio pronunciado a favor del pueblo de los santos del Altísimo, cuyo reino es reino eterno y todos los dominios le servirán y obedecerán. Así que entonces nosotros tenemos clara la figura de lo que está pasando en Daniel capítulo 7, en la cual los tronos no estaban colocados y el juez todavía no se había sentado a hacer juicio. Ahora vamos otra vez, esto es Daniel capítulo 7, ahora vamos a regresar a Apocalipsis capítulo 4. No olvidemos que en Daniel, en el capítulo 7, el anciano de días no estaba sentado y se sentó. Y después el hijo, uno como el hijo del hombre, vino hasta el anciano de días y entonces le dieron el reino.
y el reino no se le entrega al Hijo del Hombre sino hasta que el juicio termina. Porque tienen que quitarle a los reinos terrenales el dominio, y eso incluye el dominio de aquel que se hace llamar el cuerno pequeño. Vamos a hablar más acerca de esto cuando leamos Apocalipsis 13 también. En Apocalipsis, en el capítulo 4, entonces el Señor le dice a Juan: sube acá, que yo te voy a mostrar las cosas que van a suceder después de estas. Y entonces dice que él subió al cielo, ¿verdad? Había una puerta abierta, hay una puerta abierta, indudablemente, hermanos, está hablando del templo de Dios. Esa puerta que está abierta en el cielo es una puerta que da acceso al templo de Dios, pero no olvidemos lo que dice el libro de Hebreos, y vamos al libro de Hebreos. En el libro de Hebreos nosotros tenemos la figura de lo que sucede. Capítulo 9. Ahora bien, aún el primer pacto tenía ordenanzas de cultos y un santuario terrenal, porque el tabernáculo estaba dispuesto así. La primera parte, llamada el lugar santo, en la primera parte llamada el lugar santo estaban el candelabro, la mesa y los panes de la proposición. Tras el segundo velo estaba la parte del tabernáculo llamada el lugar santísimo, que tenía un incensario de oro, el arca del pacto cubierta de oro por todas partes, en la que estaba una urna de oro que contenía el maná, la vara de Aarón que reverdeció y las tablas del pacto. Así que entonces el libro de Hebreos nos describe dos partes en el tabernáculo. La primera llamada el lugar santo y la segunda llamada el lugar santísimo. En Apocalipsis 4, Juan ve una puerta abierta en el cielo. Recordemos que el santuario terrenal que Moisés construyó o edificó bajo las órdenes y los planos que Dios le dio, no estaba hecho con puertas, sino con cortinas. Había una cortina que separaba al pueblo del atrio, donde estaba el altar de los sacrificios y la fuente de bronce. Había una cortina que separaba el atrio del lugar santo, donde estaba el candelabro, el incensario y la mesa con los panes de la proposición. Y había otra tercera cortina que separaba el lugar santo del lugar santísimo, donde estaba el arca que contenía los 10 mandamientos, la vara de Aarón que reverdeció y el potecito con maná, y donde estaba el propiciatorio con los 2 querubines, y en medio de los cuales se manifestaba la chequina o gloria de Dios. Así que había 3, por decirlo así, 3 partes: el atrio, el lugar santo y el santísimo. Nosotros tenemos que mirar de qué parte nos está hablando Apocalipsis 4. Él ve una puerta abierta. Cuando Salomón construyó el templo, Salomón no dejó los lugares o no hizo los lugares santo y santísimo con cortinas. Él construyó puertas porque ya era un templo hecho de piedras, no era un templo hecho de cortinas. Así que él colocó puertas y había una puerta que separaba al pueblo del atrio, había otra puerta que separaba el atrio del lugar santo y había una puerta que separaba el lugar santo del santísimo. Así que ahora Juan está viendo una puerta abierta en el cielo. No olvidemos que cuando Dios le ordenó a Moisés construir el santuario, él le dijo: harás todo según el modelo que yo te mostré. Quiere decir que lo que hizo Moisés en la tierra es un reflejo de lo que hay en el cielo. Y en la Biblia hay incontables versículos, y no es el propósito de este programa leerlos, pero en la Biblia hay incontables versículos que hablan acerca del templo de Dios en el cielo, en su santo monte llamado Sión. Allí está su templo. Así que él ve una puerta abierta en el cielo, y la primera voz que oye es como de trompeta, y le dice: sube acá, te voy a mostrar las cosas que van a suceder después de estas. Y al instante, dice él, yo estaba en el espíritu, y he aquí un trono establecido en el cielo, y en el trono uno sentado. Noten ustedes la diferencia de Apocalipsis 4 con Daniel 7. En Daniel
7 se dice, fueron puestos tronos. Y luego dice, y un anciano de día se sentó. Pero aquí en Apocalipsis capítulo 4 dice que él vio un trono ya establecido en el cielo y en el trono estaba uno sentado. Ahora, mis hermanos y amigos, nos corresponde entender, según la palabra, dónde está el trono. En Daniel, en el capítulo 7, no dice dónde está el trono. Solamente dice que fueron puestos tronos y que un anciano de grande edad se sentó y que millares de millares le servían y millones de millones asistían delante de él. Se dice que el trono tenía llama, que del trono salía llama de fuego y que sus ruedas eran como fuego ardiente, que un río de fuego procedía y salía delante de él. Pero no dice en Daniel capítulo 7, no especifica dónde está ese trono. Sí nos dice Daniel capítulo 7, que cuando ese trono se coloca en el cielo y el anciano de día se sienta, al Hijo del Hombre se le entrega el reino. Y eso no sucede, y lo repito, no se le entrega el reino a Jesús hasta que termina el juicio. Quiere decir que en Daniel 7 estamos viendo la escena del juicio investigador. En Apocalipsis 4 estamos viendo un trono establecido en el cielo y en el trono uno sentado. Ahora, la posición del que está en el trono es una posición de juicio, sin duda alguna. El hecho de que haya un trono también indica que va a haber o está sucediendo un juicio, todavía no lo hemos concluido. Primero tenemos que ver qué es lo que está pasando aquí. Luego dice, el aspecto del que estaba sentado. Ahora va a describir al personaje que estaba sentado en el trono. Es lo mismo que sucede en Apocalipsis capítulo 1, cuando el Señor mira, cuando él escucha la voz como de trompeta y se voltea a mirar, él ve un candelabro de oro. Dice que vio 7 candelabros y en medio de los 7 candelabros a uno semejante, o candeleros, perdón, a uno semejante al Hijo del Hombre. Es decir, él vio un candelabro con 7 candeleros. Los candeleros son son los lugares donde va la llama, 7 llamitas, pero un solo candelero, un candelabro con 7 brazos. Y en medio de los 7 brazos de los candeleros, allí él vio la figura de un hijo de hombre, y entonces él pasa a describir y dice que estaba vestido de una ropa que le llegaba hasta los pies, que estaba ceñido por el pecho con un cinto de oro, que su cabeza y sus cabellos eran blancos como la lana, como la nieve, que sus ojos eran como llama de fuego, que sus pies eran semejantes al bronce bruñido, refulgente como en un horno, que su voz era como estruendo de muchas aguas, que tenía en su diestra 7 estrellas, que de su boca salía una espada aguda de 2 filos y su rostro era como el sol cuando resplandece en su fuerza. Pero no dice en ningún momento que este personaje se sentó, estaba de pie y estaba caminando en medio de los 7 candeleros. Y a quien está viendo Juan es el Hijo del Hombre, Jesucristo. Pero en el capítulo 4, él ve que hay un trono establecido en el cielo y en el trono está uno sentado. Ahora este no está de pie. Y luego dice, versículo 3, el aspecto del que estaba sentado era semejante a piedra de jaspe y de cornalina, y había alrededor del trono había un arco iris. El arco iris, por supuesto, nos recuerda la promesa que hizo Dios a Noé cuando después de haber enviado el diluvio a la tierra y de haber ellos salido del arca, él dijo que no destruiría más la tierra con un diluvio y colocó el arca en el cielo como señal del pacto que estaba haciendo con el hombre. Así que alrededor del trono había un arco iris semejante en el aspecto a la esmeralda. Eso quiere decir que Juan nos está diciendo
que está viendo a uno que está sentado en el trono y está recordando el pacto que él hizo con la humanidad después de haber destruido la tierra con un diluvio. Aunque él está sentado en el trono, lo que está trayendo a la mente es el recuerdo del pacto. Y luego dice, versículo 4, alrededor del trono, además de que había alrededor del trono un arco iris, alrededor del trono también había 24 tronos más. Y vi sentados en los tronos a 24 ancianos, vestidos de ropas blancas, con coronas de oro en sus cabezas. Y del trono salían relámpagos y truenos y voces. Y delante del trono ardían 7 lámparas de fuego, las cuales son los 7 espíritus de Dios. Y delante del trono había como un mar de vidrio semejante al cristal, y junto al trono y alrededor del trono 4 seres vivientes llenos de ojos por delante y por detrás. Algunas traducciones bíblicas utilizan la palabra animales, pero la mejor traducción es seres vivientes. El primer ser viviente era semejante a un león. El segundo era semejante a un becerro. El tercero tenía rostro como de hombre y el cuarto era semejante a un águila volando. Y los 4 seres vivientes tenían cada uno 6 alas y alrededor y por dentro estaban llenos de ojos. Y no cesaban día y noche de decir: Santo, santo, santo es el Señor Dios Todopoderoso, el que era, el que es y el que ha de venir. Y siempre que aquellos seres vivientes dan gloria y honra y acción de gracias al que está sentado en el trono, al que vive por los siglos de los siglos, los 24 ancianos se postran delante del que está sentado en el trono y adoran al que vive por los siglos de los siglos y echan sus coronas delante del trono, diciendo: Señor, digno eres de recibir la gloria, la honra y el poder, porque tú creaste todas las cosas y por tu voluntad existen y fueron creadas. Nótese en este último versículo que acabamos de leer que estos 24 ancianos y estos seres vivientes, que son 4, están adorando, están alabando al Señor. Saludos a Gaspar, gracias, Dios te bendiga. Y están diciendo: Señor, digno eres de recibir la gloria, la honra y el poder. Noten ustedes que aquí no se está hablando del dominio, el reino y la gloria. Bueno, se está mencionando la gloria, pero acá se está diciendo que el que está sentado en el trono es digno de recibir gloria y honra y poder. Y la razón que dan los 24 ancianos y los 4 seres vivientes que están diciendo: Santo, 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 el Señor Dios Todopoderoso, el que era y que es y que ha de venir. La razón por la cual ellos están adorando al que está sentado en el trono es porque Él es el creador y porque por su voluntad
todas las cosas existen y fueron creadas. Así que la escena del capítulo 4 es una escena de adoración, una escena en la cual el hijo, el anciano, no es el hijo del hombre, es el anciano de días, es el padre que está sentado y los 24 ancianos están alrededor de él y 4 seres vivientes que se describen teniendo 4 rostros diferentes: león, becerro, hombre y águila volando. Ya después vamos a entrar en detalles con respecto a estos rostros, pero el punto aquí es que si bien es cierto que el Padre está sentado en el trono y que los 24 ancianos están alrededor del trono, y si bien es cierto que los 4 seres vivientes están dándole alabanza y honra al Señor, aquí en el capítulo 4 todavía nosotros no tenemos una evidencia de que se esté realizando un juicio. Y es muy interesante notar que en el versículo 5 dice que del trono salían relámpagos y truenos y voces. En la Biblia, hermanos, la obra de los ángeles se describe como, por ejemplo, en Daniel, se los voy a leer, en el capítulo 7, les voy a leer cómo describe la Biblia el trabajo que hacen los ángeles. Dice en el capítulo 7, en el versículo 10, un río de fuego procedía y salía de delante de él. Millares de millares le servían, millones de millones asistían delante de él. Ese río de fuego del cual se habla en Daniel, que sale del trono de Dios, son los ángeles. Por eso dice, millares de millares y millones de millones asistían delante de él. Y entonces en el versículo 5 del capítulo 4, ahora lo va a pintar de una forma diferente, dice, del trono salían relámpagos. Bueno, y los relámpagos son como el fuego. Aquí se está hablando de la rapidez. En el capítulo 7 de Daniel se está hablando de la intensidad, de la muchedumbre, de la multitud de ángeles. Del trono salían relámpagos, truenos y voces. Noten ustedes que en el capítulo 4 de Apocalipsis, la acción de los ángeles es una acción audible. En cambio, en el capítulo 7 de Daniel es una acción visible. Y entonces dice en el versículo 5, en la parte segunda, y delante del trono ardían 7 lámparas de fuego. Ahora, ese detalle en el capítulo 4 de Apocalipsis es muy importante, porque es el detalle que nos está diciendo dónde está sucediendo la adoración. No está sucediendo detrás de la segunda puerta que da acceso al lugar santísimo. Está sucediendo en la primera puerta, que es el lugar santo. Y si la Biblia dice que delante del trono estaban ardiendo 7 lámparas de fuego, entonces quiere decir que el trono en el capítulo 4 de Apocalipsis está donde está ubicada la mesa con los panes de la proposición. Porque las lámparas están al frente y lo único que había frente a las lámparas en el santuario era la mesa con los panes de la proposición. No se menciona en el capítulo 4 de Apocalipsis ninguna otra cosa que nos dé a nosotros una idea de que eso está sucediendo en el lugar santísimo. Y si alguien quiere colocar la escena del capítulo 4 en el lugar santísimo, tendrá que forjar la Biblia porque no lo dice. Y allí nos está dando la Biblia una idea de lo amplio
de la magnitud del templo que está en el cielo, para que hayan tronos, para que estén los 4 seres vivientes, para que haya millares de millares y millones de millones que están sirviendo al Padre. Repito, el capítulo 4 de Apocalipsis es una acción que está sucediendo en el lugar santo del santuario, en la cual está el Padre sentado en su trono. Están los 24 ancianos sentados alrededor de él. Hay 4 seres vivientes que están adorando día y noche al Señor, diciendo: Santo, 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 el Señor Dios Todopoderoso, que es y que era y que ha de venir. En el capítulo 1 de Apocalipsis, y ya se nos está acabando el tiempo, allí dice, en el capítulo 1 de Apocalipsis, dice en el versículo 4, Juan a las 7 iglesias que están en Asia, gracia y paz a vosotros, del que es y que era y que ha de venir. Ese de quien está hablando Juan en el capítulo 1 es el Padre. Y luego dice: y de los 7 espíritus que están delante de su trono. Noten ustedes que la acción del capítulo 1, tanto también como la acción del capítulo 4, ambas están referidas al lugar santo. Y luego dice, versículo 5, y de Jesucristo, el testigo fiel, el primogénito de los muertos, el soberano de los reyes de la tierra. Así que en Apocalipsis 1, primero se menciona al Padre y después se menciona al Hijo. Y en Apocalipsis 4 nosotros vamos a ver repetida la misma secuencia. Primero aparece el Padre sentado en el trono y luego va a venir el Hijo. Pero en el capítulo 4 todavía no hemos visto al Hijo. Solamente la adoración celestial está rodeada, está enfocada en el Padre como el Creador. Para el próximo jueves, Dios mediante, vamos a concluir con este capítulo 4 y vamos entonces a mirar, vamos a entrar un poquito más de detalle acerca de los 4 seres vivientes y tal vez terminemos, tal vez no, pero el jueves nos vamos a dar cuenta de eso. Saludos, hermano Gaspar Pey Rodríguez desde Chetumal. Estaremos orando por su familia, seguimos orando por su hijo Edson, por la salud de su sobrina Liz y por el esposo de Liz que se llama Alberto. ¿Cómo no? Seguimos en eso, hermano. Gracias por estar allí. Gracias a todos los que se han conectado, han sintonizado este programa en vivo. Estamos estudiando Apocalipsis capítulo 4 y estamos tratando y buscando en la palabra las evidencias de lo que está sucediendo en el Apocalipsis con respecto al templo, al juicio, al santuario, al Padre, al Hijo de Dios, al Espíritu Santo, la obra de Cristo en el tiempo del fin. Eso es lo que estamos haciendo, motivándoles para que todos volvamos a la palabra. Muchas gracias por estar allí. Vamos a orar para concluir con nuestro programa de esta noche. Y Padre, te damos muchas, muchas gracias por tu bendición, gracias por esta motivación, esta inspiración, la iluminación. Gracias por mostrarnos la palabra, la verdad. Gracias porque la Biblia habla sola de un lado y de otro, nos muestra, nos ajusta, nos lleva a sacar conclusiones que están conforme al relato bíblico. Gracias por los que están conectados, gracias por las oraciones que se están elevando, gracias por el pedido del hermano Gaspar Pey, pedimos por ese pedido de oración que él tiene ya por algún tiempo, Señor, que tú puedas bendecir a su familia y particularmente a aquellos a quienes él menciona, su hijo Edson, su sobrina Liz, el esposo de Liz que se llama Alberto, la salud de ellos, la vida espiritual de ellos. Pedimos también por aquellos que no expresan sus peticiones, pero que sabemos que en sus mentes tienen alguna petición particular. Nos ponemos en tus manos esta noche. Nos despedimos confiados en que vamos a tener una noche tranquila, porque tú, oh Señor, eres quien nos das un sueño recuperador de fuerzas. Y te alabamos en el nombre de Jesús. Amén.
Feliz noche para todos. Gracias por estar allí. Nos vemos el próximo jueves a las 8. Corre la voz. Apocalipsis 4 por mi Facebook, @FrankFloresBible. Nos vemos el próximo jueves a las 8. Que el Señor te bendiga. Bye bye.